Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Diego Rosero, estudiante de Ingeniería Electrónica y Computación con número de expediente IS 203-3008B. Y bueno, en esta ocasión voy a hacer un video explicando eh, la última evaluación de sistemas digitales, que en este caso fue una máquina, o por así decirlo, un circuito, un sistema llenador de botellas. Y bueno, en este caso vamos a mostrar lo que se pidió. Bueno, aquí estamos y bueno, como dice aquí, como pueden ver, dice que el proyecto o esta actividad consiste en desarrollar un sistema para el llenado de botellas. Para conseguir este propósito se deben cumplir unas condiciones, que las botellas se coloquen una a una y se cuenten para verificar que la botella esté en posición de llenado. Esto accionará el sistema y deberá si se llena al nivel adecuado. Si está en buen nivel, se cuenta como botella nueva, llena, y si no, se clasificará como defectuosa. El proceso contiene un tanque que suministra el producto que será vaciado en las botellas y el mismo debe ser monitoreado para determinar si no ha llegado al mínimo, ya que si no hay producto, el proceso debe parar e indicar con una alarma el evento. Para poder suministrar, debe verificar la señal de grupo uno, donde indique si la botella está colocada. La activación de todas las señales debe ser mostrada en LEDs. Bueno, en este caso es un circuito llenador de botellas y bueno, esto se tiene que dividir, o bueno, en este caso se dividió el circuito por etapas para un mejor funcionamiento y entendimiento y así lograr el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Que pueda ser un sistema llenador de botellas. Entonces, en este caso yo hice lo mejor posible y bueno, cumplí el desafío, que era realizar un sistema llenador de botellas, que es al final lo que este sistema tiene que hacer. Entonces, bueno, pasemos a la primera parte, que bueno, aquí podemos ver que hice el proyecto llenado de botellas, que aquí se dividió para lograr el objetivo y bueno, en este caso consta con dispositivos que forman parte de la materia y bueno, en este caso se va a comenzar el proceso con la primera etapa del circuito, que cuál es la primera etapa, y vamos a ver las siguientes etapas que yo dividí para que a mí se me hizo mucho más fácil así mostrar lo que está pasando. En este caso estamos mostrando el circuito del motor de banda, que es donde se van a poner las botellas, y obviamente el motor de llenado eh, de las, mo- eh, de las botellas, pues. Obviamente debe tener un sistema así para empezar el proceso, ¿no? O casi todas las empresas tienen que usar eso, o normalmente esto siempre es así. Entonces, bueno, para poder controlar en este caso el motor de la parte donde se transportan las botellas, en este caso se debería tener en cuenta normalmente cuatro variables de entrada. En este caso, como es el botón de inicio del proceso, que en este caso es llamado B, ¿verdad? Que se debe tomar en cuenta el sensor que indica el nivel del líquido del tanque, que en este caso es llamado A. También el sensor de presencia de botellas, que se llama D, ¿verdad? Y por último el sensor del nivel adecuado de líquido en las botellas, que en este caso se llamará C. Y bueno, para este caso, obviamente hay muchas formas de realizar estos sistemas, hay demasiadas formas de hacerlo, pero obviamente el resultado es el mismo, que es llenar botellas, ¿no? Obvio, unos con más o menos características, pero al final ese es el resultado. En mi caso, yo, bueno, informándome por internet, informándome con eh, todos tipos de archivos y información que yo pudiera conseguir al respecto de cómo funcionan estos sistemas y la forma en que se construyen o la forma en que se pueden simular o en la forma en que normalmente funcionan en la vida real. Pues normalmente hay muchas formas, pero en general es esta que estamos viendo aquí. Entonces, bueno, para este caso se analizó el proceso de la siguiente manera. Pues, por ejemplo, cuando el sensor del nivel de líquido en el tanque, ¿verdad?, sea el correcto, el sensor indicará un cero y obviamente, caso contrario, indicará un uno. Cuando el botón, o en este caso la salida del flip-flop, indique un cero, entonces se debe iniciar el proceso. Caso contrario, obviamente indicará un uno. Y bueno, cuando el sensor del nivel adecuado del líquido de las botellas sea el correcto, se indicará un cero y el caso contrario se indicará un uno. Cuando el sensor, por ejemplo, el sensor de presencia, que es o el que muestra la presencia de botellas, sea el correcto, indicaría un cero y el caso contrario, obviamente, un uno. Y bueno, para la salida de los motores, cuando la salida sea un cero, el motor se encenderá. Obviamente, si es un uno, se mandará a apagar dicho motor, ¿no? Y bueno, usando
estas consideraciones y las condiciones del proceso, vamos aquí en este caso se pasaría a realizar una tabla de verdad de ambos, de los dos motores que acabo de explicar, ¿no? Obviamente todos los detalles están explicados en el informe, pero vamos a mostrarle dichas tablas. Aquí tenemos la primera tabla, podemos ver que están enumeradas, como les dije, D de sensor de presencia de botellas, la C que es el sensor de nivel adecuado de líquido en las botellas, A que es el sensor de nivel líquido adecuado del tanque, y bueno, B y M que obviamente son el botón y el motor de donde se transportan, donde se van a poner las botellas, que es el principio más lógico de cómo funcionan estos sistemas. Obviamente hay muchas formas, pero bueno, como dije, el resultado final fue exitoso, que es lo más importante. Y bueno, ahora con esto ya vamos a mostrar el que controla el llenado de las botellas como tal, el del motor. Aquí podemos ver, tenemos el sensor de presencia de botellas, el sensor de nivel adecuado de líquido en las botellas y obviamente el motor de llenado en las botellas, que obviamente es eh, N2. Bueno, aquí estamos con el circuito motor de llenado de botellas, mejor conocido como de M2, perdón. Y bueno, ahora vamos para que vean, ahora vamos con el circuito del motor de la compuerta, que en este caso lo que hace es separar las botellas bien llenadas de las que se llenaron mal, que es este que pueden ver aquí. Entonces, en este caso, el circuito detecta a través del sensor de verificación, ¿verdad? De verificación adecuada, el nivel del líquido que esté en buenas condiciones, obviamente, dentro de las botellas, y si la botella si fue llenada de manera correcta, ¿verdad? El sensor pasa de 1 a 0. O, por ejemplo, se dice que tiene un flanco de bajada. Entonces, ¿qué pasa? Lo detecta el monostable con el LM555, el cual se configuró de manera que la salida pase de 0 a 1 por unos 8 segundos aproximadamente para que la compuerta deje pasar las botellas que estén bien llenas. Obviamente la ecuación del monostable se encuentra en el circuito y bueno, la salida del LM555 se colocó un inversor, ya que el circuito de interfaz como el BJT es activo en bajo. Y debido a que el BJT es del tipo PNP, perdón, y la configuración necesitaría un bajo para que este BJT tipo PNP prenda, y este puede a su vez prender el relé, que finalmente, ¿qué va a hacer este relé? Prenderá el motor que activa la compuerta dejando pasar las botellas que están bien llenas. Y bueno, con esto, para que tengan una buena idea, ahora vamos con el circuito contador con el 74LS93 de las botellas que obviamente están en condiciones de llenar. En este caso, como pueden ver, este circuito se basa en dos contadores en binario, que es el 74LS93, y bueno, obviamente se colocan en cascada, y al contar en binario se deben configurar de manera que cuenten 10 estados. ¿Cuáles son esos 10 estados? Obviamente los números contables, que son del 0 al 9. Y como los resets son activos en alto, entonces se colocaron para cada contador, disculpen, una compuerta AND. ¿Por qué? Porque de manera que colocamos esto para que cuando llegue el número 10, ¿verdad? El circuito se pueda resetear y comience nuevamente en cero. Y de esta manera el circuito pudiera contar desde 0 hasta 99, por ejemplo. Y bueno, ahora vamos con esta pequeña explicación. Con la parte del circuito que es conocido como arranque con el botón B, que es este que podemos ver aquí. Obviamente este para que arranque donde se van a poner las botellas, que es esa línea transportadora, como en cualquier sistema eh, industrial, ¿verdad? Se utilizó un botón normalmente abierto, el cual obviamente se conecta a la señal de reloj flip-flop JK y las entradas del flip-flop JK, ¿verdad? Tanto J como K se colocaron en uno. ¿Para qué? Para que de manera que quede en el modo de toggle y cada vez que se presione el botón generaría un flanco de bajada que hará que la salida del flip-flop, que en este caso es llamada B, esté cambiando de 0 a 1 y de 1 a 0 cada vez que se presione el mismo botón, haciendo que obviamente el sistema se prenda o apague por medio de el mismo botón, que es lo que acabo de explicar, que es el que podemos ver ahí. Bueno, ahora vamos a pasar con el circuito detector de botellas mal llenadas, que es este que podemos ver
aquí, y bueno, este circuito detecta a través del sensor, ¿verdad? No óptimo del nivel de líquido en las botellas, si la botella no fue llena correctamente y cuando el sensor pase de 1 a 0 o tiene un flanco de bajada como los otros, entonces el monostable con el LM55 lo va a detectar, el cual obviamente también se configuró para que la salida pase de 0 a 1, pero en este caso por unos 1.1 segundos. ¿Por qué? Y así poder llevar este pulso al circuito contador, el cual obviamente llevará la cuenta de cuántas botellas no fueron llenadas de manera correcta, por ejemplo. Y obviamente la ecuación del monostable se encuentra en el informe. ¿Y qué pasa con la salida del ML55? Bueno, en este caso con este, igual que la otra, se colocó un inversor para que apenas ocurra el cambio en la salida del LM55, le llegue el flanco de bajada del contador e incremente su valor. ¿Verdad? Con esto es bastante sencillo. Ahora vamos con el circuito que pueden ver aquí, que es el circuito contador con el 74LS93, que es el de las botellas que no fueron llenadas de forma óptima. Este circuito, como ven, se basa en dos contadores en binario, que son los 74LS93, los cuales se colocan en cascada. Y al contar en binario, se deben configurar de manera que cuenten 10 estados. ¿Cuáles son esos 10 estados? Obviamente de 0 a 9. Y como los resets son activos en alto, entonces se colocaron para cada contador una compuerta AND. De manera que obviamente cuando llegue el número 10, el circuito así se pueda resetear y comience nuevamente en cero, que es lo que nosotros queremos, ¿no? De esta manera el sistema o el circuito pudiera contar desde cero, por ejemplo, hasta 99. Y bueno, ahora vamos a pasar con el circuito para construir el teclado, que es el teclado de verificación, que bueno, aquí lo tenemos y bueno, este circuito de teclado está diseñado de manera que, por ejemplo, el usuario, la persona que presione un botón, se genere un nivel bajo en dicho botón. Y obviamente el teclado se conectará con un circuito codificador, el cual será mostrado en la siguiente etapa que van a ver, que es el circuito del teclado como tal. Aquí tenemos el circuito codificador del teclado como tal y bueno, este circuito consta, como pueden ver, del 74LS147, que obviamente tiene como finalidad convertir el número decimal que se activa en su entrada en un número binario en su salida. Solo que las entradas y las salidas son activas en bajo, por lo que en la salida se debe colocar inversores de manera de arreglar el número que se tiene en la salida del 74LS147, que es el que acabo de decir, y del número en binario, obviamente, de forma correcta. Bueno, con esto ahora vamos a pasar al siguiente circuito, que es el de registro de desplazamiento de entrada paralela y de salida, que aquí lo tenemos. ¿Qué pasa con este? Este circuito se basa también, pero en este caso, en dos registros del 74LS173, ¿ok? Los cuales estos están fabricados con unos flip-flop, los famosos flip-flop tipo D, y se configuran en cascada. ¿Por qué? Para que cuando el primer registro se le introduzca un dato por el teclado que ya vimos, el valor que ya tenga guardado este primer registro se pasa al segundo registro y así poder guardar los dos datos o los dos números que el usuario o el operador introduzca en el teclado nuevamente. Para estos registros, obviamente, se necesita una señal de reloj, específicamente un flanco de subida, para que se puedan pasar los datos de las entradas del registro a sus salidas en paralelo. Y bueno, con esto ahora vamos con el circuito generador del flanco de subida, que es el que van a ver a continuación. Aquí lo tenemos. Y bueno, en este caso, este circuito que genera, obviamente, se genera el flanco de subida, está diseñado con una compuerta NAND, que este circuito es la 74LS30, que pueden ver que tiene 8 entradas. Y bueno, de las cuales, como pueden ver si cuentan, se están usando 5 y las otras 3 que no se utilizan se llevan a 5 voltios. Obviamente las entradas de la NAND se llevan a la salida del codificador y una al pulsador que se llama NO o N0 en este caso. Obviamente esto para que cuando se presione uno de los pulsadores se genere un 0 en algunas de las entradas del NAND y se tenga a su salida un 1. ¿Por qué? Para poder así generar un flanco de subida, que es lo que nosotros queremos, y este flanco se le coloque un red de retardo, se conoce eso. Obviamente formados por un circuito que RC en paralelo y dos inversores para que ambos registros les llegue la señal del reloj, ¿verdad? Y así se puedan pasar los datos entre ellos y se puedan guardar y bueno, todos sabemos lo que hace.
obviamente como se ve aquí, como lo están viendo aquí en la foto del circuito. Y bueno, ahora vamos a pasar con el circuito comparador, que este se compara entre las botellas bien llenadas, o bien, perdón, bien llenas y contadas por el circuito y las contadas por el usuario y operador, que este es un sistema, un circuito bastante, pero bastante usado no solo con este tipo de sistemas llenados de agua, sino de llenado de botellas, sino con muchos tipos de productos. Aquí lo podemos ver. Y bueno, este es un circuito, como ya dije, comparador y como dice su nombre, se encarga de comparar las unidades y las decenas del número que cuenta el circuito a través de los contadores 74LS93 y del número que colocamos nosotros o el operador a través del teclado que ya les mencioné. Obviamente las salidas de los comparadores A igual B, ¿verdad? Que son, por ejemplo, como pueden ver aquí, el pin, déjenme ver, el pin número 6 de cada uno, se pasan por una compuerta AND, de manera que solo se tendrá a la salida de la AND un 1, cuando ambas entradas sean 1, en ese caso. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que se tendrá un 1 y se prenderá la LED verde, ¿verdad? Una LED verde indicará cuando la cuenta el circuito a través de los contadores 74LS93 y el número que coloca el operador a través del teclado sean iguales. ¿Y esto qué va a indicar? Obviamente que se hizo de forma correcta el proceso, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Llenar, verificar que estén... ¿Cuál es por decirlo así, cuál es la función general de este sistema? Se consta, si lo podemos resumir aún más, y de dos cosas, de tres cosas: llenar las botellas, verificar si están bien o mal llenadas y si se contaron bien las botellas que están bien llenadas y las que están mal llenadas. Eso es todo lo que quiere hacer este sistema. Estas tres características obviamente las comparten un millón de otros sistemas y circuitos que se usan en sistemas industriales. Entonces, lo importante es que se cumplan como estas tres cosas en general. Ojo, esto lo digo obviamente de que me instruí, investigué y bueno, eso es lo que dicen normalmente los especialistas. Yo estoy haciendo aquí lo mejor que yo puedo para completar el circuito. Ahora bueno, para acabar, en este caso, yo les voy a decir que por último se colocó un display, ¿verdad? Que lo pueden ver obviamente, aquí están con unos codificadores internamente que obviamente los cuales están disponibles en el sistema que yo uso, que es el Proteus 8.10. Y obviamente de esta forma, así simplificar un poquito más el circuito, que ya es bastante extenso, como pueden ver. Pero si no, por ejemplo, otra opción es que se tendría que utilizar para cada display un decodificador 74LS47 y de allí se manda el display. Entonces se hizo de esta forma, obviamente, para agilizar el, todo este circuito que acabamos de ver. Y bueno, con esto, ahora vamos con mostrar la simulación. Bueno, aquí tenemos el circuito simulado. Bueno, y aquí como pueden ver en su parte superior tenemos el circuito de la banda transportadora que vemos aquí. Se los voy a mostrar más de cerca. Aquí lo pueden ver. Obviamente vemos que está expresado con M1 este sistema. Y bueno, vemos que este motor obviamente no está encendido. Esto debido obviamente a que el botón de inicio que está en la parte inferior que ya les voy a mostrar no se ha presionado, ¿verdad? Que es esta parte de aquí, que ya se las muestro. Esta parte que vemos aquí. Y este es el botón on-off. Y bueno, por ejemplo, al momento de que este se le dé clic, obviamente como vamos a hacer nosotros, en este, por ejemplo, preciso momento, si por ejemplo se le da clic como nosotros acabamos de hacer, se va a generar en este caso, se va a generar un uno lógico en la salida del JK. Esto haciendo tanto que la entrada A que está aquí arriba, que no lo puedo mostrar en este momento, y B tengan la misma salida. Y haciendo que tanto C como D, que está un poquito más arriba, den cero, obviamente haciendo que el motor M1 que podemos ver aquí se encuentre obviamente encendido, como podemos observar. Este siendo obviamente el motor 1 de la transportadora, que ya lo saben.
Ahora, en este caso, al momento de presentar una botella, como haremos a continuación, como podrán ver, el motor uno se detiene, como pueden ver, y el motor 2, ¿verdad? Empieza a funcionar. En este caso, como pueden ver, se están usando interruptores debido a que obviamente se están usando puros dispositivos vistos en la materia como tal aquí. Entonces, se pudo haber usado, por ejemplo, lo que se debería usar alguna instrumentación industrial o, por ejemplo, sensores, pero para la simplificación y el sencillo entendimiento de lo principal, que es cómo funciona este circuito, se usó en este caso estas tipo de interruptores o compuertas, ¿no? Obviamente ellos hacen el papel como si fuesen los sensores, ¿no? De la vida real. Ahora, con esto dicho, ¿qué pasa cuando ya el sistema está funcionando, se están llenando las botellas y la botella por fin ya tiene un nivel adecuado de llenado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando el sensor como tal detecte el nivel adecuado de la botella, como en este caso, el interruptor que acabamos de cerrar, obviamente automáticamente, gracias al sensor, se va a cerrar. Y en este caso, obviamente, se pasaría a la siguiente botella, ¿no? En este momento de, por ejemplo, ya no tener la presencia de la botella, aquí, obviamente con esto se pasa a la siguiente botella y seguiría funcionando el motor sin problemas, ¿no? Como pueden ver aquí. Y listo. Y bueno, si se presiona nuevamente el botón de inicio, como en este caso el botón on and off, como vamos a hacer a continuación, obviamente se va a detener y se va a apagar todo el proceso que estamos realizando. Lo volvemos a encender y bueno, ahora vamos a pasar con la parte del circuito de verificación como tal de la botella, que ya se los voy a mostrar. En un momento. Obviamente, para verificar el nivel de la botella que se estaba llenando, aquí tenemos el sistema verificador, que lo pueden ver aquí. Entonces, obviamente, con el sensor de arriba, cuando se llega al nivel necesario de la botella, se va a realizar un flanco de bajada y se va a activar, en este caso, el sistema que aquí se llama E, como pasaría en este caso aquí. Y como podemos ver, se enciende la LED mostrando el funcionamiento del sistema verificador y empezaría, obviamente, a funcionar el motor, ¿no? ¿Esto para qué? Este motor va a estar, como ya explicamos, encendido por 8 segundos, como están viendo, para obviamente dejar pasar la botella que está correctamente llenada y parar en seco, obviamente para no dejar pasar la botella que esté por detrás de ella, por si acaso esté mal llenada o mal contada o tenga algún tipo de problema, ¿no? Asimismo, por ejemplo, en este caso, como podemos ver aquí, que se cuente cada vez que una botella esté correctamente llenada, les mostraré cómo en el display se va a ir contando, como podemos ver aquí correctamente. Llevamos dos botellas óptimas llenadas correctamente, ¿no? En tal caso de que, por ejemplo, la verificación no fue correcta o el nivel de llenado no fue el suficiente, el óptimo, ¿verdad? Gracias al sensor B, al sensor E, disculpen, en ese caso se activaría el siguiente interruptor, que obviamente se va a activar al darse cuenta que la botella no fue llenada de forma correcta, que es este que podemos ver aquí. Y como pueden ver, cuando se realiza un flanco de bajada, o en este caso yo activo la compuerta o el interruptor, obviamente va a contar la botella que no está llenada de forma correcta, obviamente mostrándola en el display como ustedes pueden apreciar aquí correctamente. En estos momentos, como pueden ver en el display de arriba, tenemos aún dos botellas con la cantidad de líquido óptima o, bueno, llenadas correctamente. Y si podemos ver aquí arriba de ellos, ¿qué podemos presenciar? Podemos ver sus dos comparadores. Que estos, obviamente, este va a comparar las unidades y estos las decenas. ¿De qué?
obviamente, del teclado que va a usar el usuario para hacer el conteo, ¿verdad? De las botellas que se tengan. Ese teclado es el siguiente que ya les voy a mostrar a continuación. Es este que podemos visualizar por acá. Aquí, como podemos observar, tenemos los botones todos enumerados y tenemos el decodificador, que aquí lo tenemos, que es el 74LS147, que obviamente después la información pasar por las compuertas NOD, ¿verdad? Que es esas que pueden ver ahí, va a registrar el número ingresado por los teclados con los dispositivos 74LS173 que podemos ver aquí a su derecha, que son obviamente los dispositivos de desplazamiento pues de esta información, ¿no? Y estos se van a registrar y se van a generar gracias al generador de pulso que lo tenemos aquí como pueden ver. Entonces, en este caso, si colocamos como la cantidad que tenemos realmente, que yo soy el usuario, que en este caso sabemos que es 2, es decir, 0 y 2, y nos movemos precisamente a la parte del display de las cantidades óptimas de botellas, podemos visualizar que el LED, ¿verdad? El LED verde encendió, indicando que el sistema, el circuito o la máquina o el circuito llenadora de botellas funciona de forma óptima, cumpliendo los requisitos generales que ya les indiqué cuáles son, que son obviamente el- la cantidad o que el número de botellas esté correcto, que se divida de forma correcta las cantidades llenadas y no llenadas, o por ejemplo las llenadas de forma correcta y las de forma no correcta. Obviamente el tanque que verifica el sensor que esté de forma correcta llenadas las botellas. Y bueno, con esto se termina la simulación del circuito. En este caso, obviamente, se pidió que se realizara de forma física, pero con las complicaciones que tengo con respecto a lo económico y al transporte, no he podido realizar el montaje de este circuito, ya que se me complica demasiado. Entonces, puedo informar que, bueno, de mi parte, he hecho lo mejor que he podido, me instruí y me informé de todo lo que he podido con respecto a estos sistemas. Hay muchísimas formas diferentes de poder realizar este tipo de máquinas, estas máquinas llenadoras de botellas, pero lo importante, o por lo menos en el caso de la ingeniería, que es lo que pienso yo de corazón, lo importante es que se cumpla el objetivo, y en este caso se cumple el objetivo ya que se está realizando el conteo de las botellas, se está realizando que se verifique los sensores del llenado de las botellas correctas e incorrectas, se cuenta la cantidad de botellas que estén llenadas de forma incorrecta y que al final estos números coinciden con el número que ingrese el usuario o la persona que esté usando el sistema como tal. Entonces, como dije, me he esforzado muchísimo para realizar esto. La verdad es que yo sé que se tendría que hacer otra parte física, pero como le digo, tengo unos meses muy difíciles económicamente. La persona que a mí me ayudaba y me instruía, que era mi abuelo, bueno, es un tío, pero yo le digo abuelo, que él sabe de todos estos temas y él es ingeniero, pues él está muy enfermo y no le he podido pedir ayuda con esto y bueno, he tenido que estar pendiente de él y bueno, por lo menos me he podido defender y realizar este proyecto a mi forma y bueno, dividiéndolo en partes para que de esa forma a mí se me haga más sencillo entender cada procedimiento y bueno, completar el objetivo, ¿no? Entonces, espero que tanto este proyecto como que entregue todos los informes con todos los videos o en su mayoría junto a las dos post-laboratorios sean suficientes para poder lograr el cometido que es pasar esta materia. Y bueno, sin más nada que decir, tengo que agradecerle mucho a la profesora por su comprensión. Profesora, muchísimas gracias por la comprensión que me ha dado, por lo menos a mí como estudiante, con respecto a que a veces se me quedó bloqueada la, la cuenta y me pudo dar chance de poder ingresar los informes por otro lado o en otro tiempo. Eso siempre se lo voy a agradecer. Y bueno, que también de todo corazón, como puede ver, le he puesto constancia, le he puesto corazón. A pesar de todas las cosas que tengo encima, he podido realizar todo el proyecto como tal. Y
o bueno, toda la idea del proyecto como tal, que tenía que ser en grupo, que no me respondieron, cada quien lo hizo por su parte. Entonces, bueno, me pude defender con lo que pude, que eso es lo que se trata en la ingeniería, que es resolver, ingeniársela y nunca rendirse. Por eso esto es una carrera y materia y un estilo de vida que a mí me gustaría tener hasta mis últimos días. Y sé que no soy el único estudiante que tiene problemas tanto económicos o de transporte con respecto a conseguir los materiales, comprarlos, tener el tiempo para montarlos. Aquí nosotros todos trabajamos, tenemos problemas, tenemos situaciones y todos somos seres humanos. Lo importante es, como lo que dije, es dar lo mejor de nosotros y bueno, eh, de todo corazón espero que entienda mi situación y bueno, que usted pueda ver el esfuerzo que yo he hecho para realizar estos informes, para realizar este mini proyectico y bueno, vea mis buenas intenciones, mi corazón trabajador y que vea que sí se puede realizar el, todo lo que uno se proponga, por lo menos realizar los objetivos, que yo creo que he cumplido con todos o por lo menos con la mayoría de esta materia para poder obviamente seguir progresando con mi universidad, ya que inclusive está muchísimo más cara, pero bueno, para seguir, porque ya en este, como yo digo, en este lado ya de la carrera, ya el que está es porque quiere terminar, y bueno, yo quiero terminar, y bueno, espero que usted vea todo el esfuerzo que uno le pone para estudiar online, que no es nada fácil. Disculpe, profesora, sé que me extendí mucho, pero bueno, era algo que le quería decir, unas palabras de aliento, unas palabras de mi pensamiento, unas palabras de agradecimiento. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, nos vemos en la próxima y bueno, muchísimas gracias.